Damos inicio a esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para seguir con la tramitación del proyecto de ley de indulto. Hoy tendríamos la última sesión, la última semana legislativa antes del receso de la comisión con audiencias, y al final de la sesión voy a poner en tabla, poner en votación la idea general de legislar. Pero antes, todavía no tenemos quórum. Sí, ya tenemos presidente. Tenemos la quórum, senadora Muñoz. perfecto. Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre formalmente la sesión. Saludamos a todos nuestros invitados, pero antes tenemos cuenta, secretaria Jimena. No, señor presidente, no tenemos cuenta. No hay cuenta hoy. Bien, entonces junto con saludar, obviamente, a senadores, senadoras que integran la Comisión de Derechos Humanos y a todos quienes nos acompañan. Hoy día voy a nombrarles, las vamos a ir saludando, invitando a opinar sobre el proyecto de ley a la profesora, abogada, doctora en Derecho Penal, señora Mirna Villegas, al doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, profesor Claudio Nash, la madre de Leonardo Quilodrán, señora Elizabeth Carrillo, y se excusó, no alcanzo a ver abajo. Javier Willenman. Perfecto, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Willenman. De todas maneras, este proyecto de ley, como ya era un acuerdo previo, pasará igualmente a las comisiones de Seguridad y Constitución. Nosotros estamos aprobando de alguna manera todo el listado de invitados e invitadas desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto opiniones favorables a la iniciativa, opiniones críticas. Hemos sido bien ecuánimes a la hora de invitar, pero obviamente si van surgiendo nuevos nombres o el mismo profesor que hoy día se excusó puede ser considerado perfectamente en las audiencias de las comisiones respectivas, tanto de seguridad como de constitución. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la idea, bueno, como siempre en todas las sesiones, la idea es tener unos 20 minutos aproximadamente por cada invitado o invitada para dar una opinión sobre el proyecto de ley, y nos puede hacer llegar obviamente sus insumos, material, documentos, presentaciones. En primer lugar, quisiera ofrecerle la palabra a la doctora en Derecho, Mirna Villegas. Y la profesora Mirna. Muchas gracias, señor presidente. Honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, agradezco la invitación que tan gentilmente me han formulado para comentar este proyecto de ley que responde a algunas de las demandas sociales crecientes en torno a quienes han sido judicializados por delitos cometidos en el contexto del estallido social que comenzó en octubre del 2019. Yo quiero hacer referencia a dos temas. Uno es la legalidad del uso de la herramienta del indulto general, a la cual me voy a referir brevemente, y dos, más latamente, a la discusión en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de este indulto, ¿no? O sea, el contexto y los delitos. Respecto de lo primero, hay que considerar que tanto las amnistías como los indultos generales son herramientas de política criminal que permiten dar solución a ciertos conflictos en determinados contextos y que este Congreso Nacional puede usar amparado por el artículo 63, número 16 de la Constitución. Es más, el Congreso ya hizo uso de esta facultad en el año 2004 mediante la Ley 19.965 sobre indulto general de 25 de agosto, para poder dar solución en ese momento al problema de personas que habían sido privadas de libertad en la cárcel de alta seguridad por delitos con móviles políticos cometidos entre los años 1989 y 1998, es decir, bastante posterior al inicio de la democracia. Y les concedió un indulto general a quienes en ese momento hubiesen cumplido 10 años de privación de libertad respecto del saldo de penas que les faltaba por cumplir. Cabe hacer notar que dentro de los delitos que abarcó esta ley de indulto general, fue incluso para las personas que habían sido condenadas por la ley de conductas terroristas, ¿ya?
También la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado, delitos del Código Penal y del Código de Justicia Militar. Los únicos que dejó fuera esa ley en ese momento fueron a los condenados por presidio perpetuo por delitos de la ley 18.314 de conductas terroristas, que a la sazón eran solo 6 personas. Y eso lo solucionó más tarde a través de la ley 20.042 de 21 de julio del 2005. El Congreso dictó una ley en ese momento que, sin indultar a estas 6 personas, les permitió acceder al beneficio de la libertad condicional. Ahora, la cuestión acerca de si el indulto puede ser o no concedido, o sea, como instituto, puede ser o no concedido antes de una sentencia de término condenatoria, es una cuestión que se discute en doctrina, ¿ya? Y eso tiene importancia porque el proyecto de ley le concede el indulto a quienes han incurrido o se encuentran imputados por cierta clase de delito. Entonces, dentro de esto tenemos profesores como Novoa y Curi que estiman que los beneficiarios de un indulto general necesariamente tienen que estar condenados, porque el indulto es una causa de extinción de responsabilidad penal y sin una sentencia de término que establezca esta responsabilidad no es posible extinguirla. En cambio, hay otros profesores como Echeverri o como Jorge Mera que sostienen que al no existir una reglamentación especial de los indultos generales, porque la reglamentación hace referencia al indulto particular, que es el que concede el presidente de la República, ¿ya? Como no hay una reglamentación especial ni en la Constitución ni en la ley, es posible hacer una excepción al Código Penal, que no es más que una ley, y disponer a través de una ley que este indulto pueda producir efectos antes de la sentencia condenatoria. Si la comisión quiere saber mi opinión, yo creo que la postura de Novoa es la correcta, ¿ya? Y que, en general, una disposición legal que le otorga al indulto un efecto más amplio y que pueda beneficiar a quienes no están condenados, habría que tratarla constitucionalmente como lo que es, una especie de amnistía, ¿ya? Y me parece correcto que se use una amnistía para abordar el problema que el proyecto quiere resolver. Ahora bien, como he dicho antes, el Congreso puede decidir otorgar un indulto general apoyándose en las opiniones, por ejemplo, de los profesores Mera y Echeverri. Mi misión en este espacio es mostrar a la comisión las diferentes posturas que existen en torno al tema y que no hay una decisión unánime ni nada que lo haya zanjado de una forma tajante, ¿ya? Ahora, en relación al ámbito de aplicación, el artículo 3º del proyecto de ley delimita su ámbito de aplicación a quienes han sido imputados o condenados por hechos que han ocurrido en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales o con ocasión de ellas. Y eso puede ser probado, dice, por cualquier prueba indiciaria o cualquier medio probatorio. En ese punto, el proyecto da cuenta de cifras de las cuales yo no puedo dar ni tampoco voy a discutir. Ni siquiera a la luz de las cifras que se han ido entregando por otras instituciones, porque el problema de las cifras oficiales es una constante. Quienes nos dedicamos a la investigación sabemos de los errores que se cometen en las entregas de datos en función del momento, de los cambios de criterios para incluir tal o cual caso, a veces con semanas de diferencia, ¿ya? Yo invito a la honorable comisaria a un ejercicio tan simple como cotejar las cifras de una determinada categoría que entrega, por ejemplo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo he comprobado personalmente, con motivo de un estudio de la Ley de Control de Armas, que abarcó el periodo 2009 a 2018, que en realidad las cifras son bastante dispares tratándose de un mismo delito, ¿no? A pesar de ello, lo cierto es que más allá de números exactos, tal como da cuenta el proyecto de ley, hay una gran cantidad de personas que están judicializadas por estos delitos que se cometieron en el contexto de la protesta social y que se ha manifestado en las vulneraciones a derechos humanos a través que se produjeron durante el estallido a través de una reacción violenta por parte de las policías, cuestión que ha sido documentada por varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en la aplicación de delitos no solo contenidos en el Código Penal, sino que también en leyes especiales, Ley de Seguridad del Estado, Ley de Control de Armas, incluido en la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad del Estado, los delitos de expresión, como las apologías. También se manifiesta esta mayor incremento punitivo, ¿no?, de que supone la criminalización de la protesta en la creación de nuevos delitos, el del 268 septies, el del 4449 hetero, ¿no? Ahora, tratándose del uso y porte de artefactos incendiarios, que es algo que yo no vi en la comisión y que en el proyecto de ley, perdón, y que me interesa poner de relieve, incluso yo he visto en tribunales una aplicación analógica de la ley Malam Partem, permitiendo la formalización y prisión preventiva de jóvenes por conductas que no son delitos, como ha ocurrido con el porte de sustancias y elementos de libre venta al público. En algunos casos, como el de un ex estudiante del liceo, de un estudiante del Liceo Manuel de Salas, que estaba pasando a cuarto medio, la causa está abierta. En otros casos, como uno en Rancagua y otro en Santiago, que son los que pude recoger, digamos, para este informe, hubo absolución.
En ambos casos se acusó introducción de pruebas ilícitas por parte de las policías y el fiscal no pudo probar más allá de toda duda razonable que a los imputados les había cabido participación. Y en el caso de Rancagua, además, el tribunal determinó que la conducta no era constitutiva de delito, es decir, esas personas nunca debieron haber estado privadas de libertad, ¿ya? Eso a modo de muestra de lo que ha sucedido en algunas causas. Asimismo, hubo presentación de querellas por parte del Ministerio del Interior por delitos de expresión contenidos en la Ley de Seguridad del Estado. En uno de los casos, la acción penal fue declarada extinta luego de que el Ministerio de Interior se desistiera de la querella que interpuso antes de que llegara a formalizarse al querellado. Y en el otro caso, cuya querella se presentó por los dichos de una persona en el marco de un seminario donde se presentaba un libro, terminó con una decisión de no perseverar. Más allá del resultado, lo cierto es que se les judicializó y de alguna manera neutralizó su accionar, digamos, en la vida cotidiana durante un tiempo. Ahora, también la honorable comisión ha podido conocer de numerosos testimonios que se han hecho llegar, ¿no es cierto?, de que la judicialización en buena parte de los casos estuvo rodeada de vulneraciones, especialmente al momento de la detención. Hay querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como por ejemplo un caso de tortura de personas en San Antonio. Ahora, la discusión tiende a empantanarse porque existe la creencia errada de que solo los que están privados de libertad podrían ser beneficiarios. Y esa cuestión queda desestimada a la luz del propio texto del proyecto, que incluye también a los formalizados con o sin medidas cautelares. Y en este punto yo quiero hacer hincapié en que el arresto domiciliario no implica que estén libres. O sea, es una privación de libertad, solo que en un lugar diferente a la cárcel. No importa una puesta en libertad. Pero también la discusión se empantana, porque, y aquí quiero prestar la mayor atención a este punto, porque se tiende a reconducir el debate a la problemática de que se trata de delitos comunes y no políticos. El proyecto de ley no lo menciona. Sin embargo, es un tema imposible soslayar si se quiere delimitar el ámbito de aplicación a que alude el artículo 3º del proyecto. Y en ese punto yo quiero contarle a la Comisión que no es una verdad indiscutida que los delitos políticos sean solo delitos de expresión o que preso político sea solo aquel a quien se le persigue por sus ideas. Esta es una visión alejada de la realidad, en donde el delincuente político es una especie como de víctima ideal simplemente por expresar opiniones diferentes. De acuerdo a esta concepción, digamos, bastante maqueteada de lo que es un delincuente político, ni siquiera Sánchez podría caber en esta concepción. Los delitos comunes que se cometen en el curso de un delito político, como un alzamiento, una insurrección, una rebelión, asumen la forma de lo que en doctrina se conoce como delitos políticos conexos o a veces delitos políticos complejos. La discusión reside en si ellos pueden o no gozar de los beneficios de lo que es un delito político puro, como el privilegio extraditorio y el asilo. Y en este punto no hay acuerdos en la doctrina, algunos consensos, pero no hay nada dicho, o sea, no hay nada escrito ni nada zanjado. En verdad, como decía Carrara, el delito político no se viene a definir por verdades filosóficas, sino que más bien por el predominio de los partidos y de las fuerzas y por la suerte de una batalla. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha intentado delimitar este concepto para evitar que se torne aún más pendular y relativo de lo que es. La historia del delito político es anterior a la historia de los derechos humanos, ¿ya? Y entonces hay quienes como Rossi, Garreau, Fiore, Antonio Neca, Cobo Rosal estiman que los delitos políticos son solo aquellos que objetivamente van a lesionar el orden político, ¿no?, del Estado. Otros, como Ferri, Jiménez de Azúa, Quintano Ripollés, Álvarez y Cobo, estiman que los delitos políticos son los que se cometen con una finalidad política o con un móvil político y, por regla general, lo reconducen a aquellos que cometen los delitos para deponer a los malos gobernantes, por móviles altruistas, en definitiva, lo que es el móvil altruista de cambiar una situación de injusticia social versus los móviles abyectos o egoístas. Hay otros autores que van a combinar ambos criterios y dicen que el delito es político tanto cuanto atenta contra la organización del Estado como cuando se comete con una finalidad política. Y esa última, la finalidad política, marca dos tendencias. Hay quienes la usan para poder extender el campo de los delitos políticos puros, o sea, los que lesionan el orden político, a los delitos comunes cometidos con fines políticos, ¿sí?, y a aquellos que son cometidos contra la organización de política del Estado con fines no políticos. O
en esta postura, por ejemplo, Mancini, Massari, Glasser, Cuello Calón, Cobo del Rosal, ¿no? O bien la usan para restringir los delitos objetivamente políticos, solo a los que se cometen con fines políticos, y en esta postura está, por ejemplo, Rodríguez de Besa, Cerezo Mir, Sainz Canter, Landrove, Luzón Peña. Ahora, los delitos conexos, es decir, aquellos delitos comunes, o sea, no políticos, que se cometen para preparar, facilitar, consumar o para asegurar la impunidad de un delito político, en principio también gozan del privilegio extraditorio. Pero, según la doctrina mayoritaria, van a ser extraditables cuando el delito común constituye un hecho bárbaro, inhumano o que lesiona bienes jurídicos de la mayor importancia como la vida o la integridad física, sin que haya un combate declarado. Ahora, si nosotros aplicamos estos mismos razonamientos a la idea del derecho de gracia que implica la concesión de un indulto general, entonces es posible otorgarlo a quienes han cometido delitos comunes en el curso del estallido social o de la protesta social, porque técnicamente son delitos políticos conexos. ¿Ya? Y así también, desde esta perspectiva, yo no veo razón para excluir del catálogo de delitos al contenido en el artículo 6 de Seguridad del Estado, que hace referencia a especiales delitos de destrucción de algunos bienes nacionales de uso público. Me merece un poco más de dudas, aun cuando no tengo un criterio decidido al respecto, la inclusión de la letra E del mismo artículo que hace referencia a un delito de peligro contra la salud pública. Ahora bien, me parece que sería prudente reflexionar acerca de los criterios para delimitar el ámbito de aplicación, porque si bien es fácil comprobar, por ejemplo, que tal o cual delito de desórdenes públicos o lanzamiento de artefactos incendiarios o de incendios se cometieron en el curso de una manifestación o de una protesta, en otros casos va a ser difícil la prueba. Por eso, yo creo que sería tal vez interesante establecer ciertos criterios para poder contar con mayor objetividad, como por ejemplo el lugar de comisión o las condiciones de la detención, si ha habido o no vulneración de garantías y o faltas al debido proceso, la finalidad de la conducta, que no necesariamente tiene que identificarse con querer atentar contra la organización política del Estado, sino que con algo más amplio, como por ejemplo haber cometido el delito para salir de una situación de injusticia social, supuesto que es un deber político del Estado el procurar a todos los ciudadanos iguales oportunidades para desarrollarse y satisfacer sus necesidades básicas. Yo creo que esta delimitación de criterios permitiría dotar de un mayor contenido a las razones humanitarias que se invocan en el proyecto de ley para la concesión del indulto, las que entiendo están fundamentadas en las especiales situaciones de judicialización vulneratorias de garantías que rodean estos casos. Y por supuesto que no se circunscriben únicamente a la situación de eventual prisión preventiva u otra medida cautelar que implique una exposición con riesgo para la salud en situación de pandemia, sino que también, y esto es importante, al interés público que suponga su desjudicialización, supuesto que, en mi opinión, el Estado tiene que asumir su responsabilidad en las causas que motivaron el estallido social. Quiero decir, el Estado y sus instituciones, así como toda la sociedad, debemos asumir nuestra corresponsabilidad en la generación de este tipo de delitos, dada la situación de injusticia social que motivó las protestas de octubre de 2019 en adelante y que, por cierto, significaron un cambio tan radical al punto que estamos hoy día a punto de escribir una nueva constitución. A ello también se podrían sumar, sin necesidad de que sean copulativas, y según se vayan presentando en cada caso, otras razones humanitarias como por ejemplo el fortalecimiento de los lazos familiares, la asistencia a la escuela o trabajo, la presencia de alguna enfermedad propia o de familiar, los hijos menores o adultos mayores en situación de discapacidad total o parcial que requirieran de cuidados, entre otros. Finalmente, y en relación al periodo que se establece para la concesión del indulto, o sea, el periodo de la comisión de los delitos, que entiendo está entre el 18 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre del 2020, a mí me parece que requiere una mayor argumentación en orden a la fecha de término, porque pareciera que con la presentación del proyecto termina el estallido social. Y la pregunta que yo me haría es, ¿terminó el estallido social? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo ganó la prueba? ¿O en otro momento? Y si la respuesta es negativa, es decir,
no ha terminado el estallido social, porque siguen existiendo protestas y manifestaciones. ¿Dónde se va a fijar el límite? Eso es todo cuanto puedo informar a la honorable comisión. Me comprometo a hacerles llegar inmediatamente el documento donde están los datos de los casos que he referido de ley de control de armas y los autores citados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mirna Villegas, y agradecido también de esos insumos, esos valiosos insumos, tanto para la Comisión de Derechos Humanos como para el informe que se emane de la comisión, como para las siguientes comisiones que tramitarán el proyecto de ley. A continuación, no sé si ya está incorporado el profesor Claudio Nash, parece que todavía no, que dijo que iba a llegar No lo veo todavía, presidente. la sesión, claro. Entonces, sí le podríamos ofrecer la palabra a la madre de Leonardo Quilodrán, la señora Elizabeth Carrillo. Como testimonio, cada sesión hemos ido presentando en estas audiencias testimonios de familiares, vinculados también a la agrupación de familiares de los presos del estallido social. Señora Elizabeth Carrillo, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Adelante. Buenas tardes, senadores y senadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La señora Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Miriam Villegas, el señor Javier Billerman y don Claudio Nash. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Carrillo. Soy trabajadora de la construcción y madre de Leonardo Quilodrán, joven de 26 años, pescador artesanal de Lebu, de la 8ª región. Él, al igual que muchos jóvenes de nuestro país, salió a manifestar por un Chile más justo y más digno. Antes del 18 de octubre también se manifestó en muchas ocasiones con sus compañeros pescadores en contra de la ley de pesca de arrastre, más conocida como la ley Longueira. El domingo 20 de octubre se realizó una marcha pacífica como en todo el país, en Coronel, en la 8ª región. Leonardo asistió a esa marcha junto a sus primos, su polola, su familia, y todos juntos. También habían menores de edad en la manifestación. Ese día, militares, bueno, en ese momento no sabíamos si eran militares o infantes de marina, empezaron a disparar. No eran balines ni balas de goma, eran balas de verdad. En ese momento los militares utilizaron armamento de guerra en contra de la población, en contra de las personas de nuestro país. Nada justifica que ellos utilizaran armamento de guerra. No estábamos en guerra en ese momento y nunca lo hemos estado. En democracia en este país no hemos estado jamás en guerra, como lo dijo la máxima autoridad de este país. Ese domingo le dispararon a un joven llamado Sandro Jerez, que recibió una bala que le entró por la axila y se la arrojó en la columna, siendo imposible extraerla. Luego de ser hospitalizado, Sandro pasó a prisión preventiva, acusado por saqueo y receptación. Su estado agravó, puesto que en las duras condiciones carcelarias no tuvo los cuidados necesarios para su recuperación. Finalmente Sandro fue liberado, pero perdió completamente el uso de su brazo, sin tener ni siquiera una ayuda económica ni pensión de invalidez. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por homicidio frustrado en ese momento, en representación de Sandro, y solicitó diligencias al fiscal adjunto del Ministerio Público. Ni Sandro ni su familia han tenido noticias que es de aquella querella desde entonces. El uniformado que le disparó a Sandro no ha sido identificado, ni mucho menos formalizado. Mi hijo, así como Sandro y muchos que estaban en aquella manifestación, podrían haber sido asesinados, al igual que muchas otras personas como Romario Veloz o Manuel Rebolledo Navarrete, atropellado por infantes de marina el 21 de octubre de 2019 en Talcahuano. Ese domingo 20 de octubre, Leonardo encontró en la calle un cargador de proyectil de balas y lo llevó a su casa para publicar una foto en redes sociales para advertir al país o a las personas que la vieran el tipo de armamento que estaban utilizando en ese momento contra el pueblo, en contra de
en contra de la gente. Leonardo subió esa publicación a Facebook y al otro día se fue a trabajar como pescador a Lebu. Estuvo hasta el miércoles 23 de octubre, fecha que se devuelve a Coronel a la casa de su polola. Ese día 23, siendo las 11:50 de la mañana, Leonardo fue detenido por infantes de Marina, estando haciendo fila en el supermercado junto a su polola por un tatuaje que Leonardo tiene en el cuello. Ellos se dieron cuenta que él estaba ahí. Habían visto una foto sacada de Facebook, le apagaron su celular y cuando se lo estaban llevando la gente empezó a gritar. Su polola gritaba, ¿para qué se lo llevan? ¿Para dónde lo llevan? Si no, la historia hubiese sido muy diferente. En ese momento, los infantes de Marina tuvieron que dejarlo ahí y llamar a carabineros para quienes se lo llevaron detenido, a él y a su polola, sin sus derechos a leer, sin derecho, no le leyeron sus derechos, no tuvo derecho a llamado, tampoco lo llevaron a constatar lesiones al hospital. Cuando llegaron a la comisaría les dijeron que el procedimiento iba a durar un rato. Ellos lo único que querían era recuperar el cargador, nada más. Le dijeron, firma aquí, esto. Y mi hijo firmó porque lo amenazaron. Lo tuvieron toda la tarde ahí, en el calabozo, en la comisaría de Villamora en Coronel, en la 8ª región. A su polola también la amenazaron, hasta con una pistola, para que firmara una orden de allanamiento, en circunstancias que ella vive ahí, pero vive con su abuela, y por lo tanto ella no era la dueña de la casa. A ella le dijeron, o firmas por las buenas o firmas por las malas, a punta de pistola. En la comisaría, y a mi hijo cuando lo detuvieron, no le llevaron a contratar lesiones al hospital. No había nadie del Instituto de Derechos Humanos. Nadie hizo algo, nadie hizo nada. En la comisaría, bajo amenaza, obligaron a Leonardo y a su pareja por el allanamiento ilegal que le hicieron a la casa de su abuela, y a él lo obligaron a firmar la declaración que ellos escribieron a su conveniencia. El allanamiento fue solamente por el cargador, el cual fue encontrado. El cargador estaba ahí, estaba guardado. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer ellos con un cargador? Nada. A la pareja de Leonardo le dijeron que si no iba por las buenas, iba por las malas. Si no, iban a ir con un camión, le iban a destruir su casa, le iban a romper la casa. Entonces, una chiquilla de 20 años, obvio que al tiro iba a firmar, con miedo, con amenazas. ¿Quién no firma? A firmar una declaración. Leonardo pasó la noche entera en el calabozo. De ahí estuvo privado de libertad hasta el 12. Estuvo privado de libertad del 24 de octubre del 2019 hasta el 12 de septiembre del 2020. El 24 de octubre fue formalizado de los cargos contra Leonardo, siendo imputado por la infracción a la Ley Control de Armas, específicamente por posesión, tenencia, porte y munición de sustancias químicas, y por el robo de munición, acusación desproporcionada por donde se le mire, pues lo único que hizo mi hijo fue denunciar lo que se vivía en el país tras la declaración de guerra contra el pueblo. Aquella desproporcionalidad de las imputaciones no solo la ha vivido mi hijo, sino que miles de personas tras el estallido social del 18 de octubre del 2019. Quiero denunciar que el fiscal de turno en ese momento señaló que mi hijo era un terrorista y que si dependía de él, lo tendría 15 años tras las rejas. Durante su detención muchas veces solicitamos cambio de prisión preventiva para Leonardo. Cada 3 meses lo hacíamos. En todas fue denegada esta solicitud. ¿Por qué? Porque el fiscal afirmaba que Leonardo era un peligro para la sociedad, por la alta condena que arriesgaba debido a la ley por la cual era formalizado, o es formalizado. Y esto sin tener antecedentes penales anteriores. Leonardo no tiene antecedentes anteriores, ninguno. Tiene una conducta intachable. Y el fiscal sabe eso. Nosotros presentamos pruebas de la conducta de Leonardo. Presentamos cartas de pescadores, de encarnadores, clubes deportivos, juntas de vecinos y en general toda la familia, sin mentir, de la comunidad de Lebu. Hay 600 firmas que avalan la conducta de Leonardo, que ha sido un cabrón muy amigo siempre,
Siempre ha estado apoyando a los demás. Cuando en Lebu se pierden pescadores, siempre Leonardo estaba ahí, en la búsqueda. Siempre estuvo apoyando al prójimo. Además, Leonardo era el soporte económico de mi familia, no solo de mi familia. Él era el soporte económico de su pareja, porque él le pagaba los estudios a su pareja. Ella estaba estudiando en ese momento cuando él cayó detenido, estaba estudiando médico veterinario. Tuvo que dejar su carrera, tuvo que dejarla a un lado. Quiero agregar que tras la detención de mi hijo, 30 familias del Lebu quedaron sin sustento económico, ya que Leonardo estaba a cargo de una embarcación, encarnadores, compradores, armadores. Toda esa gente quedó cesante. Leonardo estuvo hasta abril de 2020 en la cárcel, siendo trasladado a la cárcel de Lebu. El traslado se dio porque Leonardo fue torturado en la cárcel de Coronel. Aquí yo tengo la foto para que ustedes vean cómo Gendarmería dejó a mi hijo, siendo que mi hijo nunca ha sido un delincuente. Mi hijo lo único que hizo, miren, ¿ustedes creen que esto es justo? Para mí no. Yo soy su madre. Yo sé lo que eduqué. Esto para que ustedes vean la calidad de situación que tiene Gendarmería adentro. Y esto no puede seguir pasando, porque no solamente le ha pasado a mi hijo, le ha pasado a muchos jóvenes del estallido social, a muchos, no solo a él. Leonardo estuvo hasta el 20 de abril en la cárcel de Coronel, siendo trasladado a la cárcel de Lebu debido a la tortura que sufrió en Coronel. Aquí dice, yo tengo la foto, ya se las mostré. Su marca en la espalda. Dentro de la cárcel hubo una riña y ustedes deben saber que no le van a preguntar a un interno, ¿usted estaba participando en la riña o no? Ahí castigan a todos. Cuando vi la foto, hice la denuncia al tiro a derechos humanos. Ellos fueron y le tomaron declaración y le tomaron las fotos e interpusieron una querella por torturas, que no sé en realidad en qué va esa querella. Cuando Gendarmería lo torturó, yo hablé con el abogado y le pedí inmediatamente el traslado a Lebu. El 24 de marzo fue víctima de las torturas y el traslado se hizo el 13 de abril. Si lo hubiera dejado ahí, me lo habrían matado, ya que si me lo tienen injustamente detenido, no quería que me lo entregaran en un cajón, porque el nivel de violencia que hay en las cárceles de este país es espantoso. Esta cárcel es una selva. Ahí es la ley del más fuerte. El 12 de septiembre del 2020, luego de en reiteradas ocasiones nuestra defensa solicitó el cambio de prisión preventiva a una medida cautelar menos gravosa. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno. O sea, salió de la cárcel, pero está con arresto domiciliario. Desde esa fecha mi hijo volvió a trabajar, desempeñándose como el operario en una pesquera de Coronel, como el trabajador honesto que siempre fue y es, porque yo le enseñé a ser una persona honesta y a luchar con su frente en alto. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Durante las noches prácticamente no puede dormir tranquilo, a la espera del control de prisión domiciliaria, en donde Carabineros no tiene criterio de horario. ¿Por qué? Porque ellos van a la hora que quieren. Ellos pueden llegar a las 2, a las 3. Ellos dicen que ellos tienen hasta las 5 de la mañana para ir a controlar el arresto domiciliario. Y yo encuentro que eso no es justo. Para mi hijo que tiene que salir a trabajar al otro día a las 6 de la mañana, estar con un ojo, como se dice, pegado en la ventana y el otro en la cama, encuentro no solo para él, para ningún detenido político o preso que tenga arresto domiciliario y tenga que salir a trabajar, esa no es vida. Esta situación la vive mi hijo y muchos jóvenes que se encuentran con arresto domiciliario a la espera de un juicio y que son víctimas de hostigamiento y persecución. Mi hijo tiene derecho a descansar y a dormir y a poder desarrollarse laboralmente como corresponde. La aberración más grande que he visto es la inoperancia de los fiscales y los jueces de no entender que mi hijo no es un delincuente, no tiene antecedentes. Si denunciar el tipo de armamento que infantes de marina estaban utilizando en ese momento justifica los 10 meses, 12 días tras las rejas, arruinar la vida de mi hijo, arruinar 2 familias completas, la de su polola y la de nosotros. Ya no sé qué más quieren.
Sostengo que la justicia en este país es injusta. ¿Hay justicia en este país? Sí, pero solo para los que tienen plata. Nosotros, los pobres, no tenemos derecho a justicia. No la tenemos. Y aunque el que me diga lo contrario, es una gran burla que le están haciendo al país. Hay niños prisioneros políticos en el Sename. Para nosotros, en el Sename. Institución que es una basura. Las cárceles son una basura, insalubres, con hacinamiento. Entonces, el día que mi hijo cayó detenido, a mí se me acabó la paz, se me acabó la tranquilidad, se detuvo mi vida ese día, cuando el juez dictó que mi hijo era un delincuente y que tenía que ir preso. Ese día, a mí se me acabó todo. Como he dicho muchas veces, ya no tengo más lágrimas que llorar. He golpeado tantas puertas hasta no decir basta. Muchas personas prometieron ayuda que nunca llegó. Y ayuda que nunca ha llegado tampoco. Lo siento. Quiero creer que las autoridades en este país que me están escuchando en este momento van a hacer lo que corresponde, liberar a nuestros hijos y familiares y que se apruebe el proyecto de indulto general. Mi hijo arriesga una condena de 15 años por denunciar el tipo de armamento que estaban utilizando en ese momento los agentes del Estado contra la población. Al igual que Leonardo, muchos jóvenes enfrentan condenas totalmente desproporcionadas, como los jóvenes del caso del PDI de San Antonio, los muchachos del Hotel Principado que arriesgan 30 años de cárcel. Quiero decir que encuentro injusto que el infante de Marina que asesinó a Manuel Rebolledo Navarrete se encuentre con medidas cautelares, arraigo nacional, mientras que mi hijo, que denunció el tipo de armamento que estaban utilizando infantes de Marina, pasó 10 meses tras las rejas, 10 meses, 12 días tras las rejas, por denunciar el tipo de armamento que estaban usando, viviendo bajo la presión e incertidumbre constante y arriesgando una condena totalmente absurda. Quiero la libertad para mi hijo y para todos los prisioneros políticos, porque aunque nieguen que no hay presión política en Chile, sí la hay. Quiero justicia también para todas aquellas familias cuyos seres queridos fueron asesinados, para los que fueron mutilados, para los que fueron torturados y para quienes fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales por parte de agentes del Estado. Quiero libertad para mi hijo, Leonardo Quilodrán Carrillo, y para todos los presos políticos de este país. Aquí yo les voy a... alcanza el tiempo. A esto salió mi hijo a la calle. A esto. Porque de esto él vive. Esta es su vida. Esta es su pasión, esto es su amor, el mar. Él es libre en el mar. Y esta fue la denuncia que mi hijo hizo el 20 de octubre del año 2019. Y por esta denuncia, mi hijo estuvo 10 meses, 12 días detenido. ¿Es justo? Para mí no. Para mí no es justo que mi hijo haya pagado y siga pagando con reclusión nocturna y sin vivir tranquilo, porque él no tiene paz ni nosotros tampoco. A nosotros se nos acabó la paz, se nos acabó todo. Nos destruyeron la vida a mi hijo, a mis hijos. Yo tengo 2 hijos, uno menor y uno mayor, y me destruyeron la vida. ¿Ustedes creen que es justo que uno tenga que turnarse para dormir? Porque eso hacemos nosotros, nos turnamos para dormir. Dormimos ciertas horas cada uno,
para ver en qué hora, en qué momento llega Carabineros. Y eso no es justo, señores, no es justo. Y no es justa la condena que le quieren dar a mi hijo. Mi hijo nunca había tenido antecedentes, nunca. Mi hijo tiene sus papeles totalmente limpios. Así como muchos jóvenes del estallido social. Pero con mi hijo lo que están haciendo es injusto. Gracias. Muchas gracias, señora Elizabeth Carrillo, por su potente testimonio. A continuación, todavía no llega el profesor Claudio Nash. No, presidente. Escuchar si es que hay preguntas a nuestros invitados, está la profesora Mirna Villegas y bueno, y a la misma señora Elizabeth también, si quisieran preguntar algo, comentar algo. Mientras tanto, se ofrece la palabra. Presidente. Ahí sí, senador Iván Moreira. Sí, lo único que quiero preguntarle yo, presidente, es que ¿hay otra persona más que tenga que venir a exponer? Sí, estaba invitado el profesor Claudio Nash, él había confirmado, envió incluso la presentación, pero tenía un compromiso, entonces dijo que iba, iba a llegar más tarde a la sesión, pero no sé si... Pero si no ha llegado, quizás tuvo problemas él, yo le pediría que como esta sesión es una sesión que está llamada para votar y estando los parlamentarios de la comisión que van a votar, yo le pediría que votáramos para poder justificar por lo menos yo mi voto. Gracias, presidente. Sí, estaba contemplado el poner en votación, por eso antes de, si es que hay, como siempre, al terminar las ponencias, las audiencias, digamos, hay preguntas, comentarios con nuestros invitados y luego pasamos a la votación. Senadora Yasna Proboste. Presidente, muchas gracias. Agradecer a la profesora Mirna Villegas. Ojalá pudiésemos tener para las etapas que vienen esta diferencia en las cifras que ella también ha visto y que nosotros también tenemos la misma preocupación entre las cifras que ha expuesto el Ministerio Público y las propias defensorías o las corporaciones en algunos casos. Yo quisiera preguntarle a Elizabeth, junto con agradecer también su testimonio, expresarle nuestra solidaridad por lo que le ha tocado pasar a ellos como familia. Ella bien lo decía, esto no es solo la afectación personal a su hijo frente a una situación que él personalmente le tocó padecerla, sino que esto también se ha extendido para toda su familia. Yo quisiera preguntarle si es que ella en algún momento, frente a las denuncias y a las fotografías que nos ha presentado en esta sesión, ha solicitado alguna investigación a Gendarmería de Chile. Eso, para comenzar. Y después algunas preguntas también a la profesora Mirna Villegas. Bien. Señora Elizabeth, quisiera responder mientras esta pregunta a la senadora Yasna Proboste. Señora Yasna Proboste, buenas tardes. Bueno, en realidad, después que pasó esta situación, la cárcel de Coronel la cerraron. A Leonardo lo llevaron a Lebu, a la cárcel de Lebu, y la cárcel de Coronel la cerraron. Los internos fueron todos trasladados a la cárcel del Manzano de Concepción. Entonces, a mí, cuando yo fui a las visitas, uno no podía reclamar mucho porque después era peor. Más le pegaban o mandaban a los mismos internos a pegarle. Mi hijo tiene todo su cuerpo marcado con cuchillos donde le pegaban. Entonces mejor era evitar pedir explicaciones a alguien porque dentro de la cárcel tienen otra ley.
Eso. Sí, yo quisiera consultar también a la señora Elizabeth, en primer lugar, después también a la profesora Mirna, pero a la señora Elizabeth, si la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura implica también alguna, o en paralelo a esa querella, hay alguna solicitud, un requerimiento formal de reparación a su hijo, su familia, también en el relato, en el testimonio que usted da cuenta, si estamos frente a un caso de prisión injusta por 10 meses o más de 10 meses, eso también tiene un impacto en la vida económica, siendo él un pescador artesanal, un impacto en la vida económica con su pareja, con su familia, un impacto en salud mental. ¿Hay algún requerimiento o solicitud de reparación en ese sentido? No sé si vinculado a la querella u otro tipo. La querella en sí mismo exige también una reparación. Por lo que yo sé, la querella de la derechos humanos, yo no sé en qué va. Yo debo de conocer, yo soy una mujer ignorante en este tema. He aprendido por mi hijo a relacionarme con organizaciones, con los institutos de los derechos humanos, con concejales, diputados, senadores, por este tema. Nosotros nosotros somos 3, mis 2 hijos y yo. Entonces yo no tengo idea de eso, de ese tipo de cosas, no, ahí no sé más allá. Pero al menos requerimiento nosotros económicos no hemos pedido nada. Lo único que yo siempre he pedido es que por favor le den la libertad total a mi hijo y nos dejen vivir tranquilos, nada más. Nada más. No pido nada más. Bien, muchas gracias, señora Elizabeth. Una consulta, una pregunta a la profesora Mirna Villegas. Usted en su exposición dio cuenta de la ley de indulto en su momento, los presos políticos en su momento del término la dictadura, a principios, en el periodo de la transición de la democracia. ¿Qué relación haría usted? Porque en el mundo de los derechos humanos, en varias organizaciones de derechos humanos, antes de presentar este proyecto de ley, estaba el debate si usar, digamos, la herramienta de la ley de amnistía o ir por un indulto general en ese sentido, y eso ha sido parte de la discusión también, ¿no? Si esto tendría un efecto, el mismo efecto de la amnistía, pero bajo la figura del indulto. También eso relacionado con esa experiencia que ya tiene Chile anteriormente. Si pudiera profundizar un poquito más en esos elementos conceptuales, la diferencia entre indulto, amnistía, la experiencia anterior de los presos políticos de la dictadura, digamos, y de la transición, y esa experiencia también de resolución de conflicto, en el fondo, ¿no? Después de un conflicto profundo, mucho se habla de reconstrucción de vínculos, reconciliación, etcétera, reparación, y hay medidas excepcionales en las sociedades que viven conflictos profundos, ¿no? Si pudiera profundizar un poquito en esos elementos. Por supuesto, señor presidente. Bueno, las diferencias entre los indultos y las amnistías es que en el caso del indulto solamente borra la pena como instituto, y en el caso de las amnistías borra el delito y la pena, ¿no? Ahora, en materias de indultos generales, como he dicho, existe esta discusión en la doctrina, en donde una parte de ella establece que siendo el indulto una auténtica causa de extinción de la responsabilidad penal, no puede utilizarse en aquellos casos en los que esa responsabilidad penal no ha sido establecida por una sentencia de término, ¿ya? Es decir, necesariamente tienen que encontrarse condenados, porque no habría nada que extinguir en ese sentido, ¿ya?
Pero, como he dicho, ahí también al no existir una reglamentación especial respecto de los indultos generales, ni en la Constitución ni en la ley, hay autores que, con justa razón, estiman que es posible en estos casos hacer una excepción al Código Penal, que es una ley, y poder, a través de otra ley, determinar que el indulto general pueda producir efectos incluso antes. En el caso de los que fueron los presos en ese momento de la cárcel de alta seguridad, sí hay que destacar que el indulto que se dictó en el año 2004 era una auténtica causa de extinción de la responsabilidad porque estaba haciendo referencia a personas que ya habían sido condenadas, ¿ya? Y que llevaban más de 10 años privados de libertad. Entonces, lo que se estableció ahí es, bueno, estas personas, muchas de ellas por delitos graves, ¿no? Muy graves, van a poder acceder, digamos, o sea, se les va a indultar en relación al resto de pena o al saldo de pena que les falta por cumplir. Luego, en el año, bueno, uno de los problemas había ahí, que era con los presos por los delitos de terrorismo. Porque, como sabemos, en el artículo 9 de la Constitución están prohibidos los indultos particulares para los delitos de terrorismo. Entonces, la ley de indulto en aquel momento recogió aquellos delitos de terrorismo y, de todas maneras, dictó un indulto general, porque se pudo hacer porque fue una ley que modifica otra ley, ¿no? Entonces, en ese momento, las personas que estaban condenadas a presidios perpetuos por delitos de terrorismo, que eran solo 6 personas, quedaron fuera de esa ley de indulto general. Y el mecanismo que se empleó con posterioridad para poder solucionar en una moción de parlamentaria que estuvo, entre otros, a cargo del diputado Juan Busto, que en paz descanse, ¿no? Para poder solucionar ese problema se dictó otra ley que les permitió a ellos acceder al beneficio de la libertad condicional. Pero lo que le comento es que en ese momento fue solamente para personas condenadas. Lo que he dicho es que, de acuerdo a cierta doctrina, entre ellos el profesor Echeverri y el profesor Jorge Mera, es posible también utilizar el indulto general no solo para aquellas personas que están condenadas, sino que también para aquellas personas que no lo están, pero que han sido judicializadas o formalizadas por algún delito. La diferencia, a mi juicio, con la amnistía sería, y en este caso, sería que estas personas hubiesen estado judicializadas por estos hechos, ¿ya? En cambio, en la amnistía podría alcanzar a aquellas personas que todavía, por ejemplo, no son habidas. Y habría que discutir al momento de dictar un indulto general si este indulto general podría abarcar también a aquellas personas que no han sido habidas, es decir, que no han sido judicializadas y que con posterioridad a la dictación de la ley lo sean, siempre y cuando los hechos hayan sido cometidos o que se le imputan hayan ocurrido entre las fechas que el proyecto establece. Eso es más o menos lo que existe. Ahora, lo que sí llama la atención es que en el caso de del indulto general que se concedió en el año 2004, habían delitos bastante graves, digamos. Muy, muy, muy graves, porque en general los delitos que se están imputando, por lo que yo he podido ver del proyecto de ley y otros documentos que he tomado, incluido algún tipo de investigación personal que hice para esto, ¿no? Buscando sentencias. En realidad, los delitos más graves en términos de afectación de la vida de personas o de la integridad física no serían tantos como los que sí había en aquella época. Entonces, en aquel momento, el Congreso decidió utilizar esta herramienta política criminal que tenía en sus manos para dar solución a un conflicto social, incluyendo a presos o a personas que habían sido imputadas y condenadas por delitos cometidos con posterioridad al inicio de la transición democrática.
lo cual es sumamente importante. O sea, no se refiere solo a personas que habían cometido delitos dentro del periodo de la dictadura, sino que también con posterioridad, o sea, hasta el año 98, y que eran no pocos. Bien, muchas gracias por la aclaración, profesora. Ahora sí le damos la bienvenida, aprovechamos de saludar al profesor Claudio Nash, que nos había avisado que tenía otro compromiso, por eso se incorporó más tarde, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón, senador. 20 minutos aproximadamente por invitado. Perfecto. No sé si compartir pantalla o no. No voy a necesitar. Yo envié sí una minuta a la Secretaría para que ustedes puedan tener ahí los datos a la vista que respaldan alguna de las consideraciones que voy a formular. Entonces tengan todos los antecedentes y yo poder centrarme así en los argumentos centrales. Bueno, lo primero, agradecerles obviamente a los senadores y senadoras la invitación a poder exponer en esta discusión. Además, agradecerle a todos y a todos los senadores la paciencia de esperar algunos momentos, pero como señalaba el señor Latorre, tenía un compromiso previamente agendado. Yo quiero tratar de dar algunos argumentos para contestar una pregunta que me parece aporta una arista fundamental en el tipo de votación que ustedes deben desarrollar en algunos momentos más. Y es la pregunta de si se justifica una medida política, como es una ley, para resolver la situación de personas perseguidas penalmente por actos de violencia en el marco del estallido social, la revuelta de octubre de 2019. Y en mi hipótesis que quiero tratar de demostrar frente a ustedes es que sí se justifica, que la respuesta debe ser positiva, es decir, que frente a un problema político, que tiene su base en un proceso de deslegitimación de la actuación del Estado por haberse infringido estándares mínimos en materia de derechos humanos, es recomendable utilizar herramientas propias de la solución de conflictos sociales, de justicia transicional para restablecer el imperio del derecho y la paz social. Y en este sentido creo que hay tres elementos que yo quiero destacar a ustedes. Primero, el tema de si es posible o no que ocurra esta deslegitimación de la actuación del Estado. Y en ese sentido yo creo que tenemos un cierto acuerdo, tanto en el ámbito de lo jurídico como de lo político, y es un acuerdo de la convivencia democrática, al menos desde el fines del siglo XVII en adelante, es que el Estado efectivamente tiene el monopolio de la fuerza. El Estado concentra el uso legítimo de la fuerza y uno de sus instrumentos más poderosos es precisamente el uso del instrumento penal, del derecho penal. Pero lo interesante, y esto es un acuerdo en toda la lógica del pacto social, de la convivencia, como un pacto social, es que ese uso, esa concentración del poder en el Estado legítimo, no es absoluto ni incondicional, sino que está sujeto a que el Estado actúe de una forma legítima, esto es, dentro de ciertos parámetros mínimos, a riesgo de que cuando no actúa dentro de esos parámetros mínimos pierde legitimidad su actuación.
Y en ese sentido, cuando es precisamente el instrumento penal el que es utilizado fuera de los parámetros de legitimidad, es lo que el profesor Ferrajoli denomina la disolución del derecho penal. Lo que termina afectándose es esa legitimidad. Y en ese sentido creo que ahí es donde está la naturaleza del problema político al que ustedes están hoy día intentando buscar una solución también política. Y en este sentido, el proyecto de ley es un proyecto con elementos políticos, con elementos humanitarios y también con cuestiones vinculadas con la técnica jurídica. Y me gustaría hacerme cargo entonces de esos tres niveles para poder fundamentar entonces esta respuesta de la legitimidad de la salida política a través de una ley a este conflicto político y social. Lo primero es la naturaleza del conflicto. Si estamos ante un conflicto social, debemos determinar si su naturaleza es política o no, que es lo que justifica de alguna manera una respuesta a través de un proyecto de ley como el que ustedes están discutiendo. Yo creo que en eso es tal vez donde existen menos o debieran existir menos posiciones contradictorias. Es decir, no estamos ante un conflicto aislado, ante un conflicto de personas que individualmente cometieron uno u otro delito, sino que estamos ante un conjunto de hechos que se marcan dentro de un contexto de movilizaciones sociales que tienen un componente de carácter político. Es decir, aquí hubo una respuesta, un estallido, un levantamiento, como ustedes quieran denominarlo, pero que tenía un componente político en contra del sistema económico, social, también en contra de un movimiento de protesta social en contra del gobierno, y es un movimiento que es enfrentado desde el aparato estatal y particularmente desde el gobierno con una respuesta caracterizada por graves violaciones de derechos humanos. Si no hubiese habido una respuesta como la que existió desde octubre en adelante, no estaríamos ante esta discusión. Hemos tenido movilizaciones sociales desde el 2006 en adelante en el país y no han generado un cuadro como el que hoy día convoca a esta comisión. Lo que aquí caracterizó a la respuesta del Estado es precisamente la magnitud y la extensión de las violaciones de derechos humanos que se dirigieron contra grupos particulares de manifestantes. Y en ese sentido es un conflicto de alcance evidentemente político. Y en ese contexto, entonces, la respuesta que se da ante este movimiento social es una respuesta que utiliza el instrumento penal, pero ese uso del instrumento penal está cruzado por esta variable política. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos que estamos ante un movimiento que es político, no excluimos que hayan actos de violencia. Es decir, un movimiento social como el que ocurrió en octubre del 2019 es un tipo de movimiento en el cual es factible pensar en la ocurrencia, y eso no lo legitima, es posible pensar en la ocurrencia de actos delictuales, actos de violencia. La cuestión es cómo se reacciona frente a esos actos delictuales o a esos actos de violencia. Y ahí es donde se produce el quiebre que nos trae a la discusión de este proyecto de ley, porque el legítimo uso del instrumento penal
para enfrentar actos de delincuencia o actos de violencia también puede deslegitimarse cuando se hace fuera de los parámetros que deben guiar cualquier actuación del Estado frente a hechos delictuales o a hechos de violencia. Y por eso, entonces, que el centro, el foco de la discusión no lo podemos poner en si estamos ante culpabilidad o inocencia de quienes participan de este movimiento. Es una cuestión que debe resolver teóricamente la justicia y no la política. La política sí debe hacerse cargo de las consecuencias de un uso ilegítimo del instrumento represivo. Y por eso decíamos que es tan relevante que la respuesta del Estado haya ido perdiendo legitimidad a través de las violaciones de derechos humanos. Entonces, tenemos un conflicto político que generó actuaciones que pueden ser violentas, incluso delictuales. Frente a ellas se optó por la vía represiva, se utilizó legislación especialmente politizada o politizable, como la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley anti-saqueos que este propio Parlamento aprobó como una legislación para hacerse cargo de la violencia en el contexto del estallido social. Por lo tanto, es una respuesta política frente a las situaciones de violencia. Pero el punto está en qué ocurre a partir de la utilización de esa legislación con este cruce político. Y ahí es donde se nos empieza a desmoronar la legitimidad de la respuesta del Estado. ¿Por qué? Porque se han afectado en tres niveles claves para sustentar un juicio justo, que es lo que debió haber habido como respuesta del Estado frente a estos actos de violencia o delictuales, presuntamente delictuales. Es decir, cuando tenemos afectaciones a la integridad personal, tanto al momento de las detenciones y luego en las condiciones carcelarias. Cuando tenemos afectaciones graves a la libertad personal, en los tres momentos clave, al momento de la privación de libertad, al momento de mantener a la persona privada de libertad, la prisión preventiva utilizada políticamente o la proporcionalidad de las penas. Cuando tenemos problemas en esos tres niveles, estamos afectando el segundo de los pilares de un juicio justo. El primero, la integridad; el segundo, el pleno respeto de la libertad personal. Y también afectación al debido proceso. Duración, problemas con la duración de los procesos, problemas con la presunción de inocencia, cuando las autoridades a nivel central, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, en cualquier gobierno, sea este o sea el de Maduro, en cualquier gobierno, cuando las autoridades detienen a alguna persona y las acusan de delincuentes y que se le va a aplicar todo el rigor de la ley a esos delincuentes, lo que están haciendo es prejuzgar y presionando a las autoridades judiciales, y eso afecta la presunción de inocencia. Y también ha habido afectaciones, y todos lo sabemos, a la garantía del debido proceso y particularmente en el derecho de defensa. Sabemos las dificultades de acceso a la defensa técnica de las personas privadas de libertad en las comisarías en un primer momento, cosa que lo estableció la propia Corte Suprema en Chile. Entonces tenemos un problema político que se enfrenta represivamente, generando un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, y luego, cuando se inicia la respuesta legítima del Estado, que es la punitiva, se va deslegitimando a través de violaciones de derechos humanos en el marco de dicha política criminal.
La pregunta que uno se hace es, ¿eso nos lleva a concluir que hay una motivación política? No necesariamente, hay que hacer un análisis del contexto, entonces, de esa respuesta deslegitimada del Estado. Y esto lo podemos encontrar en los elementos que son de público conocimiento. Aquí es absurdo la pretensión de alguien de encontrar un memo que firme el presidente diciéndole violen los derechos humanos de tales y cuales personas. Ese nivel de impunidad era propio de actuaciones como la de Operación Cóndor, pero en otros contextos más sutiles, las violaciones de derechos humanos se desprenden de otros elementos. Por ejemplo, de la declaración de guerra en un contexto de conflicto político y social como ocurrió en Chile. Las presiones de autoridades políticas, autoridades judiciales por la prensa, la cual todos leímos, las presiones al propio Parlamento, parámetros diferenciados dependiendo de las motivaciones políticas de la persecución. Esto recordarán ustedes, en el propio Congreso generó una ardua discusión en el contexto de la acusación constitucional al exministro del Interior, Víctor Pérez, un poder judicial que ha actuado bajo parámetros diferenciados y agravados respecto de opositores al gobierno. Es decir, tenemos una serie de actuaciones que marcan entonces estas violaciones de derechos humanos y que hacen un cruce. Precisamente el elemento común que hay es de tipo político. Es grave que haya diferencia de trato en las violaciones de derechos humanos por razones políticas. Evidentemente, es tan grave que el propio Estatuto de Roma establece en el artículo 7, numeral 1, letra H, que puede constituir un crimen de lesa humanidad, la comillas, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivaciones o motivos políticos, cierre comillas. En este contexto, entonces, si el problema es político, ¿por qué debemos buscar una respuesta en el Parlamento? Yo creo que este es el aspecto clave, porque es el Estado el que debe dar una respuesta adecuada para tender efectivamente hacia la pacificación, que es lo que me imagino que todos en este Parlamento buscan frente a una situación de crisis política, social, con situaciones de violencia que a nadie acomodan. Y en ese sentido, es bueno mirar la experiencia comparada. En la experiencia comparada, incluso la de Chile, cuando debemos buscar salidas políticas a problemas sociales que han involucrado situaciones de conflicto y de violación de derechos humanos, es bueno recurrir a los elementos propios de la justicia transicional. Así lo ha hecho Colombia. Colombia no utilizó los mecanismos de justicia transicional al final del conflicto, sino que los utilizó para salir de él. Y yo creo que este Parlamento está en ese sentido en la línea correcta, es decir, discutiendo un proyecto que apunta a satisfacer los elementos claves de cualquier proceso de justicia transicional o proceso de búsqueda de soluciones a los conflictos sociales y políticos. Es decir, estamos ante un proyecto que en nada entorpece la búsqueda de la verdad, primer gran objetivo de cualquier proceso de justicia transicional. En segundo lugar, este proyecto en ningún caso implica impunidad para crímenes de lesa humanidad, que es un límite para cualquier situación en materia de justicia y procesos de justicia transicional. Por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad podrán ser sancionados sin que este proyecto implique ningún impedimento para aquello. Y en tercer lugar, es decir, verdad, justicia, y el tercero, reparación. Precisamente este proyecto va a cumplir un rol central, si es que es aprobado, en la reparación a quienes han sido víctimas de estas graves violaciones de derechos
humanos. Lo que se está haciendo aquí es cesar la violación de derechos y además restablecer cuando es posible, al menos en lo jurídico, si bien en lo humano será imposible restablecer la situación jurídica de las personas que han sido objeto de esta persecución deslegitimada por parte del Estado. Y hay una pregunta que yo entiendo que la sociedad y el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos planteó en algún momento en este Parlamento, que es si esta medida genera impunidad. No, esta medida no genera impunidad. Las personas que serían beneficiados por este proyecto de ley han sido perseguidas y duramente castigadas desde el momento de su privación de libertad, de su detención, durante el periodo de su privación de libertad, han sido encarceladas en duras condiciones que en el marco de la pandemia se han visto agravadas, han sido acusadas públicamente de delincuentes y sin que hayan sido condenadas por un tribunal. En definitiva, el Estado ya ha castigado a estas personas y lo ha hecho duramente. Por último, si estamos ante un conflicto político que requiere de medidas de justicia transicional para restablecer la paz y el Estado de Derecho, la pregunta es ¿cuál es el mejor camino para hacerlo? ¿Qué es lo que esta comisión ha estado discutiendo durante estos días? Y con esto voy cerrando, presidente. ¿Quién era el llamado a resolver esto? Era la justicia. Y en eso tenemos que ser muy claros. La justicia debió haber resuelto esto y no lo hizo. Y en ese sentido, cuando la justicia falla, alguien tiene que asumir el liderazgo político desde el Estado para buscar una solución. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y en ese sentido, me parece que la idea de una amnistía en nada contradice los compromisos de Chile en materia de derechos humanos cuando esto no implica concederla a crímenes respecto de crímenes de lesa humanidad. De hecho, los protocolos adicionales al Convenio de Ginebra del año 77 no solo la permiten, sino que llaman a conceder amnistía más amplia posible a las personas que han tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad. Se ha generado una discusión técnica, y decía que lo último era lo técnico, que tiene que ver con si esto era una amnistía o un indulto. Yo creo que aquí hay que ser muy honestos. El camino probablemente técnicamente perfecto, llamémoslo así, era una amnistía. Pero yo creo que los senadores y senadoras que impulsaron este proyecto actuaron de buena fe y con gran generosidad, porque escucharon a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura, a quienes la idea de una amnistía las ofendía, las ponía en una situación difícil de legitimar algo respecto de lo cual han luchado. Teniendo claro la diferencia de los contextos, teniendo claro la diferencia de a quién beneficia y en un caso y en otro. Pero actuaron de buena fe los senadores y senadoras y buscaron una salida jurídicamente viable, aunque no perfecta. Y me parece que no es de buena fe utilizar ese argumento precisamente para intentar desacreditar este proyecto de ley. Si es insalvable, que no lo es, podemos actuar igual que como se hizo con el 10%. Si tenemos un acuerdo político de que aquí hay un problema y que debe ser solucionado políticamente, que el gobierno proponga entonces una amnistía que solucione el problema técnicamente por el camino que al ministro de Justicia y Derechos Humanos le puede parecer el adecuado. Pero eso es el último eslabón de una cadena de reconocimientos de que aquí hay un problema, de que ese problema el Parlamento legítimamente lo está haciendo frente
y que el mejor camino para hacerlo es a través de un proyecto de ley. Por último, definamos si esa ley es el indulto o es la amnistía, pero ambos son caminos viables para restablecer el imperio del derecho, restablecer el Estado de Derecho en este país. Y en eso, me parece, si el Parlamento da un paso, sería una buena noticia para nuestro país. Muchas gracias, presidente, por el tiempo y su paciencia. Muy bien, muchas gracias, profesor Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Quiero ofrecer la palabra, preguntas, comentarios a nuestros invitados antes de poner en votación el proyecto de ley. Si hay preguntas, comentarios. Y aprovechamos de que nos pidió la senadora Adriana Muñoz y le avisábamos por interno que se vaya conectando. Se ofrece la palabra. Comentarios. No, parece que no hay más palabras, opiniones. Bien, entonces vamos a poner en votación. Antes, Jiménez, secretario, usted nos decía el tema del quórum del proyecto, los artículos que tienen quórum calificado. Presidente, el proyecto, dado su naturaleza y conforme a la Constitución, requiere quórum calificado en su totalidad. Debe ser votado en esos términos. Y los artículos 4, 5 y 6, por ser materias que modifican la organización o atribución de los tribunales de justicia, son normas orgánicas constitucionales, por lo tanto, requiere de ser informado por la Corte Suprema, para lo cual hay que mandar un oficio adjuntándole el proyecto con las normas en cuestión. Eso para que lo tenga. Pero esta es una votación en general. Pero esta es una votación en general, sí. Por lo tanto, eso rige para la votación en particular. En la sala, pero en la comisión es para en el informe hay que poner el rango de las normas. Pero ahora solo vamos a hacer votación en general. Exacto. Pero hay que definirlo, hay que tomar el acuerdo que la comisión este conteste con lo que vamos a poner en el informe, que esas serían las normas para la discusión particular que se voten en esos términos. Y el envío del oficio también a la Corte Suprema, que se solicita la opinión, el informe de la Corte Suprema, ¿no? Así es. Solo para cuestión de procedimiento y formalidad, el proyecto en su conjunto sería mayoría absoluta y se nombró por un calificado de 4/7, ¿no? Eso a juicio de la Secretaría de la Norma Orgánica. Lo demás es lo que dice la Constitución. El 63, número 16, dice expresamente que ley al tiro. Dice, las leyes que conceden indulto general y amnistía requerirán siempre de quórum calificado. Pero eso, como dice la senadora Proboste, es para los términos de la sala. Sí, nosotros lo revisamos con el equipo legislativo y estamos de acuerdo con esos quórum. No sé si hay una opinión distinta o no. Antes de pasar a la votación. Bien. Bien, entonces corresponde poner en votación el proyecto de ley, la idea general de legislar. Obviamente este proyecto tiene que continuar su tramitación en las comisiones de Seguridad y Constitución, como se había acordado al inicio en la sala del Senado, antes de ir a sala, obviamente, para la votación en general. Recién ahí podríamos abrir la discusión sobre indicaciones y propuestas de indicaciones al proyecto de ley para la discusión en particular. Bien. Presidente, respecto de eso tengo una
una duda, porque yo lo que creo es que este proyecto tiene que ir a la sala y luego solo en las votaciones particulares va a las otras comisiones. Podemos solicitar una ratificación de eso, pero no es usual que un proyecto vaya en general a otras comisiones. Esta es la comisión especializada y por lo tanto esta es la votación en general y entiendo yo que el acuerdo se mantiene en los términos del reglamento del Senado, y es que va solo en la discusión en particular a las otras comisiones, porque si no eso sería interminable. Presidente, me gustaría conocer la opinión de la secretaria con respecto a lo que se está planteando en este minuto. Bien, sí, yo también entiendo sí, pero Karen, no sé si está establecido ese procedimiento. Sí, señor presidente, el trámite del que dio la sala es que pasa a la Comisión de Derechos Humanos y luego a Constitución y Seguridad Ciudadana. Y como no hace distingo, se entiende que es durante la discusión general. Y después tendrían que pasar también en particular por las 3 comisiones. Así es, salvo que la sala pues autorice otra cosa. Bien insólito, porque no ocurre de la misma forma con otros proyectos. Yo creo, no sé, presidente, Presidente, sí. es un procedimiento absolutamente inoperante aquel. Por ejemplo, hemos visto reforma al Código de Agua, que ha sido tan vapuleado como este. Lo hemos visto en la Comisión de Agua en general y particular. Eso después de ahí a Agricultura en general y particular, y de ahí ahora está en Constitución, viéndolo nada más que los artículos pertinentes a materias constitucionales. Claro que se han metido en otras materias para alargar más la tramitación, pero han sido nosotros como comisiones pertinentes, hemos ido despachando en general y particular los proyectos, porque si no, de verdad es como que no existe tramitación, porque después tiene que volver a ¿cómo se llama?, a derechos humanos para su conocimiento en particular a las otras 3 comisiones, después a la sala, o sea, es como enterrar un proyecto, o sea, la mejor sepultura que se podría hacer. Presidente, yo solamente, más allá de lo que pueda sostener la senadora Muñoz, bueno, la verdad es que pueden haber muchas cosas inoperantes en el reglamento, pero hay que respetar. Es el reglamento que nosotros tenemos. Ahora, si hay tantas cosas inoperantes, nosotros llevamos mucho tiempo ya en el Congreso, porque nunca se han hecho las reformas al reglamento precisamente para que sean más expeditos los trámites. Aquí no hay nada, por lo menos yo no veo que aquí haya una consideración especial para este u otro proyecto. Es la aplicación del reglamento. Nadie está pasando a llevar ni la ley ni el reglamento. Son cosas que llevan muchos años y por alguna razón, parlamentarios anteriores, no las han cambiado. Yo creo que este proyecto tiene que seguir el curso de todos los demás nomás. No veo por qué razón tenga que tener un trato distinto. Bueno, los reglamentos tienen un sentido político, no solo reglamentario. No, pues, es que si fuera por esto no es una cámara donde hacemos pan. Sí, pero es que lo que pasa es que a veces los reglamentos uno los quiere adecuar cómodamente a lo que le conviene. No se olvide que este es un problema de derecha e izquierda. Pero bueno, un problema de, yo ideas. Pregunta que quiero hacerle a la secretaria, que no le entendí muy bien. Con respecto al quórum calificado, ¿cuánto me dijo que era? Fueron calificados, es la mayoría de los absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Ya, pues votemos. A ver, sí, por eso yo también consideré oportuno ya poner en tabla la votación en general de la idea general de legislar en la Comisión de Derechos Humanos, porque sabiendo que hay otros trámites pendientes, y este es un problema político urgente, en mi opinión, y bueno, ahí las urgencias, claramente podemos tener diferencias a qué se le da urgencia o no, pero me parece que es importante ir avanzando, digamos, ¿no? Entonces,
Si hay alguna propuesta de cambio, no sé, en la sala o en comité, lo podríamos ver a la vuelta del receso legislativo respecto al trámite, si es en general y particular, para digamos, seguir en la Comisión de Derechos Humanos. Pero por ahora lo que corresponde es votar la idea general de legislar en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, pongamos en votación y bueno, y ahí cada senador o senadora va a argumentar su voto, argumentar el voto. Perfecto. El señor presidente pone en votación en general entonces el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. Boletín 13.941-17. Senadora Muñoz Dálvora, ¿cómo vota? A favor. Senadora Proboste. Está con... Presidente, voy a justificar mi votación. Durante el primer trámite de la Comisión de Derechos Humanos del proyecto de indulto general en el marco del estallido social, presentamos un conjunto de senadoras y senadores. Hemos escuchado un número importante de invitados vinculados a organismos públicos, de derechos humanos, de iglesias, académicos, y en cada una de ellas, además, usted, presidente, se ha preocupado especialmente de poder escuchar un testimonio. En el de hoy ha tenido rostro a través de la señora Elizabeth, pero que a lo largo de esta sesión ha tenido también el rostro de muchas otras madres que han acompañado este debate. Creo que la escucha atenta, abierta a las distintas opiniones y testimonios, nos ha permitido hacernos la reflexión de lo oportuno y necesario que resulta haber presentado esta iniciativa, de manera de abrir una discusión indispensable que se encontraba invisibilizada respecto de cientos de detenidos cuyos procesos judiciales se han demorado en algunos casos más de un año, tiempo en el cual han sido sometidos a medidas preventivas de privación de libertad, entre otras, sin que estos procesos avancen mínimamente. Nos hemos encontrado además con un hecho que resulta inaceptable en un país democrático como el nuestro, y es la inexistencia de información clara y única respecto del número de detenidos, de delitos vinculados, de medidas cautelares resueltas y de cambio en el estado procesal. Lo planteaba hoy día la profesora Mirna Villegas, pero a lo largo de esta secuencia de audiencia hemos escuchado las mismas preocupaciones. Esto nos ha llevado a que después de más de un mes de presentada la iniciativa, aún no logremos llegar ni al número de eventuales beneficiados ni a los detalles de las causas. Igualmente parece necesario acotar el proyecto de manera que efectivamente beneficie a aquellos casos que en justicia lo merecen. Yo comparto con lo que ha planteado en el día de hoy el profesor Claudio Nach. Esto no genera impunidad. Y habiendo escuchado a la profesora Villegas y a muchos otros académicos que también han venido a esta comisión, entiendo el debate desde el punto de vista jurídico respecto de amnistía e impunidad, pero creo que el académico, el profesor Claudio Nach, lo ha explicado de una manera muy pedagógica. Esto tiene que ver también con un lenguaje, porque aquí el problema, como se ha tratado de hacer entender y como se ha dicho recientemente, esto no es un problema de derechas e izquierdas, este es un problema de humanidad, este es un problema de derechos humanos. Y por lo tanto, eso no tiene colores políticos, lo que tiene es una sensibilidad, y es que nosotros queremos respetar efectivamente un clima de derechos humanos en nuestro país. Y por eso que el proyecto ha sido presentado en esas condiciones. Pero igualmente creo que es necesario que efectivamente podamos acotar el proyecto de manera de hacer justicia respecto de aquellos que lo merecen. Y en este marco nos parece necesario que el proyecto avance en su tramitación. Para ello, y aun cuando no está en la etapa de la presentación de indicaciones, al menos yo voy a anunciar que vamos a presentar un conjunto de propuestas destinadas a hacernos cargo de lo que hemos escuchado durante este proceso de audiencia, de aquellas más relevantes que han sido planteadas y que compartimos que deberían estar en la siguiente dirección. Primero, ordenar a Gendarmería de Chile, dentro de un plazo muy breve, la determinación de los casos de personas imputadas por hechos ilícitos cometidos con ocasión de las manifestaciones y acciones
relacionadas con el estallido social. Me hago cargo de lo que la profesora Mirna Villegas señala. Uno se pregunta si es que el estallido social ha terminado. Creo que eso es una fecha indeterminada y por lo tanto las indicaciones también tienen que hacerse cargo de aquello. Determinar la suspensión de las cautelares de prisión preventiva de aquellas personas mientras dure la pandemia, siendo reemplazadas por arresto domiciliario, ordenar que el Ministerio Público nombre a un fiscal especial para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra las personas que hayan sido imputadas por hechos ilícitos cometidos con ocasión de las manifestaciones y acciones relacionadas con el estallido social. Solicitar también a Carabineros cuál es el horario de medidas cautelares que realiza para otro tipo de delitos, porque lo que nos planteaba en el día de hoy la señora Elizabeth se ha repetido en otros testimonios también vinculados a causas del estallido social y por lo tanto es necesario conocer si es que se utiliza la misma disposición respecto de delitos de cuello y corbata. Acotar en el marco y en los casos que sea aplicado el indulto propuesto. Y finalmente, presidente, como una iniciativa, anuncio también que la próxima semana presentaremos un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo asuma la creación de un registro único nacional de detenidos y detenidas, de manera de mantener esta información al día de los detenidos, los delitos vinculados a la detención, de los organismos, las medidas cautelares y los cambios en el proceso hasta el cierre del mismo. De esta manera buscamos evitar que se repitan las situaciones que hemos conocido a raíz de la presentación de este proyecto de ley, que no exista ningún organismo y cuestión que nos resulta impropia de un país democrático que pueda tener con certeza cuánto es el número de personas detenidas. Creo que eso, y no lo podemos presentar nosotros, porque esta Constitución nos impide presentar siquiera la creación de un registro porque genera gastos y es una facultad exclusiva de la administración de turno y por eso que anuncio la presentación de este proyecto de acuerdo para que el que pueda presentar este registro único nacional de detenidos. Voto a favor, presidente, de esta iniciativa. Gracias, senadora. Senador, señor Kass, ¿cómo vota? Gracias, secretaria y presidente. Voy a justificar mi voto. La verdad que me parece extremadamente compleja y grave el que el Poder Legislativo se atribuya el derecho de suplantar otro poder del Estado. Cuando aquí escucho a uno de los invitados que dice y cuestiona el funcionamiento de la justicia, cosa que claramente este proyecto lo que busca es sustituirla, me parece que atenta a la esencia de la democracia, atenta básicamente a la división de poderes. Cada uno de los casos donde existen violaciones de derechos humanos, que condenamos siempre, debe ser investigado y debe ser procesado justamente a través de los mecanismos que hoy día tiene nuestra institucionalidad. Cuando uno busca generar una amnistía, como bien se dijo, y no un indulto, una amnistía, que lo que hace finalmente es generar una justificación de la violencia, y asociar la violencia a una movilización pacífica me parece además un insulto a las movilizaciones pacíficas que han existido en Chile. Incluso algunos se han atrevido a justificar estos hechos como aquellos que permitieron que se generara la conversación que estamos teniendo hoy día, donde yo por lo menos voté apruebo, y no solamente voté apruebo, estuve de acuerdo y promoviendo el acuerdo del 15 de noviembre, justamente hablándole a las millones de chilenas y chilenos que se manifestaron pacíficamente, y no que recurrieron a la violencia. Y si es que existieron violaciones de derechos humanos, cosa que así ocurrió, soy el primero en condenarlas, y por eso toda mi solidaridad para casos como el de Elizabeth, y esperando que la justicia siempre llegue hasta el final para que las querellas que pueda interponer el Instituto Nacional de Derechos Humanos justamente puedan esclarecer y no solamente hacer justicia, sino que también reparación. Pero me parece extremadamente grave que exista un proyecto de ley que finalmente le dé alguna justificación a la violencia. Si hay algo que caracteriza a la democracia, es que aceptamos todas nuestras diferencias, todas nuestras miradas, menos la violencia. Y por eso también me parece extremadamente grave cuando he escuchado a algunos invitados tratando de generarle alguna justificación a estos actos que
en general se quieren finalmente indultar. Porque si es que alguien quiere comparar nuestro país con una dictadura, está en su derecho. Pero no puedo estar más lejos de aquello. Soy de aquellos que, desde la centro derecha, condena y ha condenado siempre la violación de los derechos humanos que existieron en Chile durante la dictadura militar. Y por lo mismo, me parece extremadamente lamentable que se quiera mezclar un contexto político como el actual con el que se vivió cuando efectivamente no existía independencia de poderes, cuando no habían roles distintos. Tuvimos aquí invitado también al Ministerio Público, hemos visto las declaraciones de la misma justicia, y por eso, estimado presidente, respetando las diferencias de opiniones, quiero decir que este proyecto de ley no solamente lo voto en contra, sino que me parece que atenta contra las bases fundamentales de nuestra democracia, que es la separación de poderes y la independencia de los poderes. Y por lo tanto que el Poder Legislativo se atribuya el poder tener mayor conocimiento para poder anular las investigaciones penales que existen, para poder cuestionar la labor independiente de un poder alternativo como la justicia, me parece que no solamente atenta, sino que además es autoritario. Así que voto en contra, presidente, y espero que este debate ojalá lo tengamos pronto. De hecho, más allá del acuerdo que se tuvo, yo soy partidario de que ojalá llegue a la sala para votarse, para que efectivamente escuchemos los argumentos de los distintos actores en esta materia. Gracias, senador. Senador, señor Moreira, ¿cómo vota? Ya, voy a fundamentar mi voto. ¿Ah? Presidente, mire, la verdad que en términos políticos, cuando yo escucho que estas cosas no son de derecha ni izquierda, me llama mucho la atención, porque cuando no son las cosas ni de derecha ni de izquierda, cuando nos dicen eso, es cuando le acomoda a la izquierda o por conveniencia. En segundo lugar, hemos escuchado los testimonios de muchas personas que han estado aquí y que nos han relatado situaciones puntuales que tienen que ser investigadas. Es la verdad de un padre, de un hermano, de una madre afligida frente a hechos que tiene que investigar la justicia y tienen que investigar los organismos correspondientes. Y que puede haber algún caso injustificado en cuanto a su prisión preventiva, puede haberlo. Pero yo aquí voy a hablar en términos generales. Nosotros hemos escuchado a muchos especialistas en estas semanas de discusión y tanto el Ministerio Público como la Defensoría Pública nos han dado sus opiniones y hemos tenido a la vista los antecedentes del Poder Judicial que indican, muy importante esto, de manera unánime, que este proyecto está mal planteado, confunde causas con efectos y solo logra una sensación de impunidad. Por lo mismo, yo quiero ratificar lo que dije en su oportunidad. Este proyecto de indulto general es grave, además de ser contradictorio y absolutamente sesgado. Se ha acusado al gobierno de tener en prisión preventiva de manera injusta, prolongada a personas sin tener evidencias o con querellas sin fundamentos. Lo que los especialistas han reiterado es que hay un error grave en esa apreciación. El gobierno presenta querellas, el Ministerio Público es el que investiga y propone la pena y son los tribunales de garantía quienes deciden la medida cautelar. No hay ningún organismo público involucrado en la sanción penal que haya corroborado o apoyado este proyecto. Ninguno. Por lo demás, varios invitados han señalado que este proyecto no es un indulto. Muchos de los invitados han dicho que este proyecto no es un indulto, porque el indulto elimina la sanción, borra la pena, pero no el delito. Este proyecto busca una amnistía general, es decir, borra el delito y la pena. Lo que este proyecto busca es la impunidad y ha sido escrito por la izquierda
para darle impunidad a la izquierda y a ese lumpen que participó también en los actos de violencia en el estallido social, donde se destruyó absolutamente todo y el país, y muchas personas así lo han sentido. Obviamente la duración de las prisiones preventivas es un tema a discutir, pero el problema no nace el 19 de octubre del 2019, sino que se arrastra de mucho antes, como lo señaló el Defensor Nacional. Y lo que es peor, tampoco se soluciona con este proyecto. En conclusión, señor presidente, este proyecto de indulto general no soluciona los problemas que denuncia, beneficia a personas que han cometido delitos, algunos de ellos graves, no a personas que solo han estado protestando, incurre en errores graves en las cifras que menciona y que finalmente, si se aprueba, solo se logrará impunidad. Si se aprueba, solo se logrará impunidad para cientos de personas y provocará claramente mucha desazón en las miles de víctimas de la violencia surgida a partir de esos hechos, como lo hemos visto en los centenares y miles de pequeños comerciantes que han debido cerrar debido a los saqueos, la falta de clientes por las continuas protestas violentas, dejando a miles de trabajadores en la cesantía. Este proyecto, sí, yo le he dicho, nace de la izquierda para beneficiar solo a gente de izquierda y aún más al lumpen que destruyó nuestro país. No es posible solucionar los defectos de este proyecto mediante indicaciones porque sus problemas están en su esencia. Por lo mismo, yo rechazo la idea de legislar. Y aún más, señor presidente, creo que si hoy día está en tela de juicio las prisiones preventivas, eso se pudiese haber buscado otro mecanismo. Creo que aquí se están tratando de acomodar las cosas y el tema de los derechos humanos, como siempre, se utiliza a merced y traje a la medida de la izquierda. Por esa razón y por respeto a todas las víctimas inocentes de esto, yo voto en contra. Señor presidente, ¿cómo vota? Voy a fundamentar el voto. A ver, primero agradecerle al grupo de iniciativa por la libertad de los presos de la revuelta, que hayan confiado, nos hayan invitado a trabajar hace tiempo ya con ellos, a tomar contacto con los testimonios de las agrupaciones de familiares, la mesa técnica de los derechos humanos, personas, no voy a nombrar a todos, pero algunas personas significativas que tomaron contacto conmigo, Fanny Poyarolo, la señora Verónica Verdugo, Raquel Torres, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el profesor Margota, bueno, una serie de personas con las que hemos venido trabajando hace mucho tiempo este proyecto de ley, donde han golpeado muchas puertas, como es el caso de que hoy día nos daba el testimonio la señora Elizabeth, donde en Chile claramente hay una diferencia entre la justicia, una justicia para ricos y otra para pobres. Cuando tienes redes y tienes poder y tienes influencia, hay una justicia que te trata de una manera, o si son delitos vinculados a la corrupción o los delitos de cuello y corbata, versus la justicia para el mundo de las grandes populares, de los trabajadores, de los estudiantes. En ese sentido, hemos presentado este proyecto de ley en el marco de una atribución constitucional que nos da la actual Constitución, que va a ser cambiada, pero la actual Constitución permite una iniciativa parlamentaria. Cuando otros poderes del Estado, a pesar de las puertas que se han golpeado, hoy día se entregaron una carta con 5.000 firmas al presidente de la República por esta causa, y así han habido distintas iniciativas. Desde el Parlamento hemos querido contribuir a buscar una salida política, porque yo al menos tengo la convicción de que estamos en un momento especial como país de reconstrucción de vínculos sociales, de un momento constituyente donde estamos dictando o vamos a redactar una nueva constitución que va a marcar las próximas décadas, las reglas del juego. Bueno, en ese contexto creo que es importante dar señales de salidas políticas, y una de aquellas heridas que creo todavía tiene nuestro país, además de la crisis de derechos humanos, la masiva crisis por violación a los derechos humanos, tiene que ver con muchísimos casos que han pasado por las cárceles de Chile, distintas cárceles de Chile, desde Antofagasta, cárceles de San Antonio, acá en la quinta región, la región metropolitana, Santiago I, la cárcel de
de Lebu, de Coronel, como nos ha relatado hoy día el testimonio de la señora Elizabeth, en Punta Arenas, distintas cárceles de Chile donde han pasado muchísimos jóvenes, en un 99,9% jóvenes que vienen del mundo popular, de la exclusión social, de la pobreza, donde se les ha castigado duramente, donde las detenciones, hay muchos casos con querellas de tortura, querellas formales, otros casos que ni siquiera hay causas, pero sabemos por los testimonios de las agrupaciones de familiares y los mismos testimonios de las personas privadas de libertad, malos tratos y tortura, donde ha habido un excesivo uso de la prisión preventiva, donde el gobierno de turno, las intendencias, las gobernadoras provinciales, etcétera, el Ministerio del Interior se querella por ley de seguridad interior del Estado, por distintas leyes, digamos, en las formalizaciones, lo cual aumenta, digamos, la persecución a esas personas. En ese sentido, creemos que es fundamental buscar una salida política. ¿Hay propuestas alternativas? Sí, hay propuestas alternativas. El mismo Felipe Berríos la semana anterior decía, bueno, generar una comisión. Eso se puede hacer en paralelo, pero requiere voluntad política. Lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras atribuciones es contribuir con un proyecto de ley plenamente admisible, además con un quórum calificado, con artículos que tienen normas de quórum calificado y de mayoría absoluta. O sea, es un proyecto de difícil tramitación porque requiere construir mayorías. Eso lo dijimos desde el primer momento a las agrupaciones de familiares y al grupo de iniciativa. Por lo tanto, esto tendrá que ser debatido en las comisiones y en la sala en pleno derecho y en plenas atribuciones constitucionales de este Parlamento. No pretendemos suplantar a otro poder del Estado, estamos contribuyendo desde nuestras iniciativas legislativas. Por último, tiene un carácter humanitario. Hay personas que lo han pasado mal y lo están pasando muy mal en las cárceles, en los centros del Sename o en sus casas, porque también están con medidas cautelares, privados de libertad en sus casas en contexto de pandemia. Creo que la respuesta a las personas que se movilizan, a esas innumerables jóvenes que se movilizaron a lo largo del país, no puede ser solo la represión a los derechos humanos y la cárcel. Tenemos que ofrecer otro tipo de salidas. Muchos de ellos nos decían, no pudimos votar ni siquiera para el plebiscito. Presos, estábamos privados de libertad, sin condena, y no pudimos votar para el plebiscito. Esa es otra vulneración de un derecho constitucional que en Chile, cada elección, las personas que están privadas de libertad no pueden votar. Y sabemos que hay muchos que tienen el derecho constitucional al voto y no se garantiza, por poner solo un ejemplo. ¿Cómo generamos una sociedad inclusiva? ¿Cómo generamos otro tipo de respuesta, otro tipo de salidas a propósito de las experiencias de justicia transicional y a propósito de lo que ha vivido nuestro país con otras heridas abiertas producto de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos? En un día, hoy, con una noticia significativa, en un caso emblemático como fue el asesinato al expresidente Eduardo Frei Montalva. Cuando no se hace verdad, cuando no se avanza en verdad, en justicia, en reparación, se transgreden justamente las garantías de no repetición y no en el fondo se permite que puedan reproducirse las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Como decía Gustavo Gatica el día de ayer, no podemos tener esta herida abierta otros 30 años más. Tenemos que generar soluciones, tenemos que generar respuestas y en eso todos tenemos que contribuir, tomar estas señales. Por eso me parece urgente, un sentido de urgencia política y desde esta Comisión de Derechos Humanos el poder avanzar en el trámite legislativo, no como algo testimonial, sino como algo que contribuye efectivamente a dar respuesta a los presos de la revuelta y sus familiares. Por eso voto a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 2 votos en contra, que ha aprobado por mayoría la idea de legislar. Muy bien. Bueno, estamos terminando, llegando al fin de esta sesión y además en este mes de enero, donde vamos acercándonos al cierre del periodo legislativo. Quiero agradecer a nuestros invitados, a la señora Elizabeth Carrillo, el profesor Claudio Nash, la profesora Mirna Villegas, por sus presentaciones y a todos nuestros invitados quienes nos han ayudado a alimentar este debate legislativo.
estamos llegando al término de la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho.